de noticias importantes, ya que tenemos con nosotros aquí ya a José Carlos Díez, analista económico. Muy buenas tardes, José Carlos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues oye, te agradezco que hayas tenido un tiempo para dedicarnos aquí en Negocios TV y sé que es un panorama muy complejo y te voy a hacer preguntas a lo mejor un poquito generales, pero también es que nos gusta tener esa visión personal de cada uno de vosotros, de los expertos que nos acompañáis. Y la primera que te pregunto, que es la más general, si ves esa recesión global de la que tanto se habla llegar o cómo ves el panorama actual, sobre todo a nivel global, ya que ayer veíamos un informe de Goldman que volvía a decir que esos peligros de recesión global, BlackRock, hoy ha salido Stanley Druckenmiller. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, de momento lo que estamos viendo es un parón bastante intenso en China, ¿no? No de caída de PIB, pero bueno, para China crecer un 2% es casi una recesión, ¿no? Con un crecimiento de la productividad estructural más alto del 2%, o sea que en ese sentido se habrá parado seguramente la creación de empleo y eso se puede considerar en términos occidentales como próximo a la recesión. En Estados Unidos todavía no, el dato de mercado de trabajo, que es determinante para fijar el cambio de ciclo, todavía marca que la economía sigue creando unos 300.000 empleos, o sea que, pero bueno, sí es verdad que los indicadores adelantados de PMI y toda la parte industrial, los propios mercados en los precios de las materias primas, ¿no? Principalmente el petróleo está descontando una recesión mundial, los metales. Bueno, es muy probable, ¿no? Lo que es muy probable es que entre recesión Centro-Europa y arrastre a toda la eurozona por la falta de gas. Después de lo del Nord Stream de ayer, pues todavía con más motivo. O sea, que ves peor en este caso Europa que Estados Unidos, ¿no? Todavía por ese mercado laboral fuerte. Dirías que es como lo que está aguantando esa región, por así decirlo. Sí, la economía americana está sobrecalentada con una tasa de paro por debajo del 4% y lo que está haciendo la Reserva Federal es dar una ducha escocesa y enfriar, ¿no? Básicamente, y eso es lo que está precipitando la recesión, ¿no? Estamos viendo o el riesgo de recesión, estamos viendo una subida de los tipos de interés del crédito hipotecario desproporcionada. Están el 30 años hipotecario ya por encima del 7% y eso ha parado en seco el sector inmobiliario, empieza un ajuste de caída de precio de la vivienda por primera vez desde 2010, o sea que básicamente la economía americana se está comportando muy de manual, ¿no? Lo que contamos los economistas en las facultades y lo que enseñamos a los jóvenes que llegan a estudiar economía. O sea, que es un ciclo bastante normal. El chino es más complicado porque está pinchando la burbuja inmobiliaria, porque tienen todo el tema del COVID que no han resuelto, están con todo su proceso de reelección de Xi Jinping, que sería el nuevo Mao Zedong o el nuevo Deng Xiaoping, o sea, que sería el tercer gran líder de la revolución comunista en China y está ahí todo ese proceso. Y eso tiene un impacto sobre la economía, las tres cosas, bastante intenso. El caso europeo es una guerra donde el arma de guerra que está usando Putin es el gas y donde el gas se usa principalmente para fundir y para hacer producción industrial. Por lo tanto, el PIB es producción. Si no hay gas, pues no hay producción y eso tendrá un impacto negativo y una recesión más probable. José Carlos, aprovecho para preguntarte sobre la noticia del día también, que es la del Banco de Inglaterra, esa intervención a los bonos con vencimientos a largo plazo. ¿Qué opinas de este movimiento? Se está en parte criticando bastante. No sé cómo tú lo ves. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo empecé en los mercados trabajando de trader de divisas en 1998, justo cuando nacía el euro. Yo no he visto nunca nada igual en una moneda desarrollada del G10 como lo que vimos en la libra el viernes, ¿no? Fue una fuga de capitales brutal, el mercado colapsó. O sea, pensemos que los mercados de divisas son los mercados más profundos, más líquidos, donde las transacciones se hacen en 10 milésimas. O sea, que lo que vimos el viernes prácticamente era un Bitcoin, ¿no? No era una moneda de un país desarrollado. Entonces, no sé, a mí me sorprendió y me asustó. Yo creo que hemos entrado en una dinámica parecida a la de la crisis de 1992. Tú estarías naciendo o seguramente serías muy jovencito, ¿no? Los de vuestra generación no lo habéis vivido. Yo empezaba a estudiar economía en la Universidad de Alcalá y fue una crisis muy dura, ¿no? Vinculada a un sistema de tipo de cambio fijo y empieza a recordar aquello, ¿no? Posiciones especulativas muy duras. En aquel momento fue Soros, ahora es Ray Dalio y la gente de hedge fund de Estados Unidos.
Y luego yo creo que lo más preocupante con la victoria de la extrema derecha en Italia, y no tanto que sean de extrema derecha, que eso ya se verá, ¿no? A ver qué tipo de ministros ponen, qué tipos de programas, sino que lo que ella ha prometido en campaña es muy parecido a lo que ha aprobado Liz Truss y el plan de expansión fiscal, tanto de bajada de impuestos como sobre todo de aumento de gasto público, ¿no? Prácticamente el aumento del gasto es más del doble de lo que es la bajada de impuestos en el Reino Unido. Entonces, evidentemente que el Reino Unido es un país dependiente del crédito o adicto al crédito y que necesita la financiación exterior para financiar su deuda pública y el pago de esos programas, ¿no? Por lo tanto, los inversores han decidido decir que ellos no le van a dar crédito, que viene del latín de creder, o sea, no les creen, y eso es lo que está teniendo una crisis, ¿no? A mí me sorprendió negativamente el comunicado del Banco de Inglaterra ayer, ¿no? Yo creo que estuvo muy desafortunado diciendo que después de la aprobación de la propuesta de Truss fiscal no cambiaban sus previsiones de inflación. Yo creo que es absurdo después de un plan de expansión fiscal de esa magnitud. El Banco de Inglaterra tiene que cambiar todas sus previsiones de crecimiento y de inflación y tiene que modificar su estrategia de política monetaria, básicamente subiendo los tipos de interés más de lo previsto, ¿no? Es que si no, y como no ha dado esa señal, ¿no? Entre la irresponsabilidad del plan fiscal, ¿no? Y que en términos españoles, ¿no? Que el Banco de Inglaterra se ha dado mus y se ha puesto de perfil, pues claro, evidentemente, si tú estás en los mercados y tienes 200 divisas para posicionarte, yo he sido trader de divisas, en la última que te quedas es en la libra, ¿no? Y de, bueno, cuando estos se aclaren, nosotros volvemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, la verdad es que es muy triste ver al Reino Unido así, ¿no? Después de la salida de la Unión Europea y, bueno, incluso antes, ¿no? Del Brexit, es un país que ha perdido el foco, ¿no? Que no está claro muy su definición, sigue siendo un gran país, una gran economía, con un montón de sectores muy competitivos, o sea, que no es por minusvalorar lo que es la economía británica, pero que es un país que ha perdido el foco, igual que nos pasó a los españoles en el 2008, ¿no? Y una vez que un país pierde el foco, es muy difícil reencontrarlo. Hoy he leído en Financial Times, ¿no? Que me ha dejado un poco tranquilo la alternativa del Partido Laborista, bastante sensato en su congreso de ayer. Los mensajes han sido muy tranquilizadores. Eso es lo que quieren los mercados. Un hombre sensato que dice cosas sensatas, que va a hacer una política fiscal prudente con una senda de ajuste fiscal creíble a medio plazo para que los mercados se tranquilicen, y que él dice que es Tony Blair, ¿no? Que no tiene nada que ver con la extrema izquierda y con lo que era Jeremy Corbyn hace 2 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que eso, por lo menos hay alternativa en un país. Está claro que el Partido Conservador está fracasado, que tiene un problema de crisis interna muy grave, que esta mujer no va a aguantar y que el Reino Unido necesita una alternativa creíble y solvente para los mercados. Aprovecho para preguntarte también, ya que has mencionado, claro, la libra, el euro, aprovecho para preguntarte por el gran vencedor de todo esto, que está siendo el dólar estadounidense. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Sigues viendo esa tendencia del dólar al alza mientras la Fed siga por delante? ¿O crees que va a llegar un tope en el que a nivel global no les va a interesar seguir con un dólar tan fuerte, y también sobre todo para las empresas estadounidenses? Bueno, las dos únicas divisas que se han apreciado con el dólar este año han sido México y Brasil, y tienen los tipos cerca del 10 o por encima del 10, ¿no? Por lo tanto, es evidente que si los países, en este caso el Reino Unido, quiere dejar de que se deprecie la libra, y en el caso del BCE también, las subidas de tipos tienen que ser más intensas. Yo no creo que Estados Unidos sea un ganador de un dólar tan fuerte. Va a precipitar la recesión, ¿no? La pérdida de competitividad de las exportaciones americanas son muy intensas, ¿no? El tipo de cambio con sus dos competidores principales, que son México y Canadá, se está manteniendo más estable, pero con el resto del mundo, especialmente con Asia, ¿no? Pues se está perdiendo una competitividad muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, yo soy profesor de macro internacional en la Universidad de Alcalá. Nosotros lo que enseñamos es que queremos que las divisas estén cerca del equilibrio, y el equilibrio es la paridad de poder adquisitivo, y la paridad de poder adquisitivo del euro-dólar debe estar en torno a 1,15, 1,20, ¿no? Entonces, tener al dólar tan alejado de su equilibrio no es bueno ni para Estados Unidos ni para la economía mundial. El dólar es la moneda de reserva mundial, fija la política monetaria mundial, fija los tipos de interés mundial. Que haya esa inestabilidad en el dólar es malo para todos los países y para el sistema financiero mundial.
Pues José Carlos, te hago mi última pregunta, gracias por estos aportes, que es sobre la vivienda. Te he visto hoy escribir por Twitter algún tema de las hipotecas, la demanda por hipotecas, y has comentado antes también el tema de la vivienda en Estados Unidos, si no me equivoco. Te iba a preguntar por eso. Ahí en Estados Unidos esos datos que estamos teniendo ayer, de hecho ayer hubo un dato curioso que fue el de las nuevas viviendas aumentando con un récord, segundo récord consecutivo, después el primero fue el del COVID en junio de 2020. Sí que es verdad que otras medidas sí que muestran que baja el precio y demás, pero esta medida de nuevas casas vendidas, no sé si la pudiste ver, no sé si tienes Sí, algún sí, he tipo de visto que ha, explicación. que ha sorprendido al alza, ¿no? Sí, eso es. No sé si hay algún tipo de explicación o algo, Bueno, pero bueno, en general. son mercados, o sea, en todas las series de datos macroeconómicos mensuales, un dato no hace tendencia, ¿no? O sea, que hay que esperar que eso se confirme en un cambio de tendencia en el siguiente mes, ¿no? Hay veces, por alguna razón, se queda la demanda embalsada. Por ejemplo, en Estados Unidos, huracanes, ahora olas de frío no, pero bueno, hay datos que se ven muy alterados por la climatología allí en Estados Unidos. Entonces, bueno, si eso se mantiene el mes que viene, pues evidentemente que fuerza todavía más a la Reserva Federal a subir o a mantener los tipos altos más tiempo. El caso español me ha sorprendido porque aquí la demanda de hipotecas estaba muy fuerte y la demanda de compra de viviendas, y este es el primer mes que da una señal también de parón, ¿no? De tasa interanual estancada. Tiene lógica en un entorno de incertidumbre. Es un dato que el INE usa de registradores de la propiedad, y el dato determinante de compra de viviendas se hace cuando vas a firmar al notario. Y eso tiene un decalaje de unos 3 meses, ¿no? Por lo tanto, seguramente estamos viendo datos de la Semana Santa o de abril, ¿no? Vamos a esperar, también es solo un dato, ¿no? Hemos visto un dato muy negativo en Madrid, con una caída del registro de hipotecas del 16% interanual en julio. No es normal, o sea que tampoco, yo creo que hay que esperar a depurar un poquito el dato y esperar. Pero bueno, lo deseable, que es para lo que el BCE está subiendo los tipos de interés, es que la demanda de viviendas se estabilice, que no llegue a caer, pero que no crezca como estaba creciendo un 17% en el primer semestre, ¿no? Eso es lo que hace es presionar sobre los precios, complicar mucho la independencia de los jóvenes, complicar mucho, empobrecer a mucha gente que vive de alquiler. O sea que yo creo que lo que intenta el BCE es estabilizar eso y que los precios, en el caso de la vivienda, no crezcan a esas tasas. Y además es un problema europeo, ¿no? El precio de la vivienda en Alemania, que es donde está la gran burbuja inmobiliaria en este momento, un país envejecido, sin nacimientos, sin demanda de presión natural para compra de vivienda, sin inmigración, ¿no? O sea que no tiene ninguna justificación. El precio de la vivienda desde el 2010 en Alemania se ha doblado. Entonces, claro, es una burbuja, ¿no? No tiene justificación fundamental. Entonces, el BCE va a intentar que todos los mercados de vivienda europeos que están muy sobrecalentados, pues también, ¿no? Empiecen a ajustar precios. Ahí, como siempre, ¿no? El riesgo, igual que en la Reserva Federal, es que te pases de frenada y provoques una crisis financiera con un nivel de endeudamiento alto, con las bolsas muy nerviosas. Bueno, ese es un riesgo que tienen que meditar, ¿no? Por ejemplo, ni el Banco de Inglaterra ni la Reserva Federal hablan de los mercados en sus comunicados. A mí me parece un error, ¿eh? Yo creo que el BCE sí los está incluyendo, tiene el tema de las primas de riesgo periféricas, pero que la Reserva Federal diga que solo mira la inflación. Y si provocas una crisis a la Lehman del 2008, ¿qué quieres? ¿Provocar una deflación? Que es lo que hubo en 2009. O sea que, no sé, yo creo que los bancos centrales, entiendo que han llegado tarde, que están muy tensos, que se les ha ido la inflación, pero bueno, cuando estás en una crisis de este tipo, lo primero es mantener la calma, y lo segundo, hacer un diagnóstico realista y correcto, ¿no? Si no, luego acertar con las políticas es más complicado. Esa es la línea fina, ¿no?, que tenemos que trazar ahora, si seguir en ese régimen de inflación o incluso el potencial posible desinflación de cara a que se rompa algo, ¿no? Oye, José Carlos, muchas gracias por tu tiempo y gracias por pasarte por el programa. Nada, un placer estar aquí con vosotros y apoyando hasta que se consolide esto. Vamos para adelante, ¿eh? Muchas gracias. Que tengas una muy buena noche. Hasta José Carlos luego. Díez, analista económico, ha estado con nosotros. Y nosotros vamos a seguir por aquí.